El panorama laboral para este 2023 en América Latina y el Caribe fue entregado este martes por la Organización Internacional del Trabajo y conversamos ahora con la representante regional en economía laboral de este organismo, Roxana Mauricio. Gracias, Roxana, por estar con nosotros. Me llamó mucho la atención que dentro de lo que ustedes expresan se incluye esta urgencia a las autoridades de crear o promover las condiciones para crear y fortalecer empleos formales con ingresos laborales suficientes en tiempos de alta inflación. Si quieres, comencemos por allí. Buenas tardes, Gabriela. Efectivamente, lo que nosotros observamos es que al tercer trimestre del año 2022 se había recuperado completamente las pérdidas de puestos de trabajo que habíamos observado durante la pandemia. Sin embargo, esa recuperación del empleo estuvo fuertemente traccionada por la creación o recuperación de puestos de trabajo informales. Entre el 40 y el 80% de esa recuperación del empleo que permitió que la región tenga los niveles de ocupación que teníamos allá por el 2019 fueron puestos de trabajo informales. Y esto ha hecho que hoy la región tenga una tasa de informalidad de alrededor del 50%. Esto es, 1 de cada 2 trabajadores son informales en la región y por lo tanto entonces claramente el desafío para la región es continuar creciendo el empleo, pero con empleo de calidad, empleo formal. Y de allí es que hay un llamado a implementar políticas que permitan esta recuperación centrada en puestos de trabajo formales. En un año en el que además ya tenemos pronósticos de un crecimiento pues más bajo que el reportado en 2022. ¿Qué tan difícil es que este escenario de empleos formales, creación de empleos formales, en tu opinión, se materialice? Efectivamente, ese es un riesgo importante. De hecho, un dato que nos preocupa particularmente es que en los últimos trimestres hemos visto cómo varios países de la región tienen tasas crecientes de informalidad laboral, con lo cual es un riesgo cierto que de cara al futuro cercano y teniendo en cuenta que la región va a pasar de haber crecido algo así como 3,7% en el año 2022 a una tasa muy baja de crecimiento proyectada para el año que viene, en el entorno de un 1,3%, y claramente esa reducción, esa ralentización del crecimiento económico va a generar una ralentización del crecimiento de los puestos de trabajo y en contextos débiles de mercado de trabajo, la región ya ha observado crecimientos importantes en la informalidad laboral. Es por ello que se requieren un conjunto importante y coordinados de políticas, algunas de las cuales se implementaron en el momento más crítico de la pandemia, pero creemos que hay que redoblar los esfuerzos porque efectivamente va a requerir de un conjunto integral de políticas para evitar que la tasa de informalidad continúe creciendo en un escenario muy complejo como el que se pronostica para el año que viene en la región. Ahora me llama mucho la atención, Roxana, que hablas, en el informe habla de más mujeres que hombres y más jóvenes que adultos los que lideraron esa recuperación o creación de empleos el año pasado. Sí, efectivamente, en parte hay que tener en cuenta que también fueron los grupos más golpeados durante el 2020, entonces parte de esa recuperación más intensa es recuperar el camino perdido el año previo, en el año 2020. Y no solo eso, sino que además cuando uno mira más al interior de estos grupos, por ejemplo, cuando uno compara la recuperación del empleo femenino vis a vis el masculino, ese dato agregado esconde fuertes heterogeneidades. Y en particular hay un grupo de mujeres, que son las mujeres de menor nivel educativo, que en la recuperación han quedado fuertemente rezagadas y por lo tanto cuando uno compara la tasa de ocupación de las mujeres de menor nivel educativo en el 2022 respecto de 3 años previos, claramente el gap, la brecha entre esa tasa de ocupación de ahora respecto a la prepandemia es muy elevada y es significativamente más elevada que en cualquier otro grupo de trabajadores. Es más, cuando uno combina jóvenes, mujeres de menor nivel educativo, son claramente los grupos más rezagados. Por lo tanto, más allá de que el panorama global sea favorable, por ejemplo, a las mujeres, no lo es al interior del grupo de menor niveles de calificación, de menor nivel educativo. ¿Y qué están ustedes señalando en relación con estos mecanismos de negociación salarial cuando estamos hablando también de momentos de alta inflación? Efectivamente, de hecho, lo que observamos en este panorama laboral es, como decía, una recuperación
plena del empleo post pandemia. Sin embargo, cuando uno mira los salarios, los ingresos del trabajo, lo que venimos observando es crecientemente una pérdida de poder adquisitivo de la mano de la aceleración inflacionaria. En ese contexto de pérdida global de salarios, de ingresos del mercado de trabajo y también de ingresos familiares, claramente quienes pierden más ingresos en términos reales es la población informal, justamente porque no hay mecanismos para proteger a esos trabajadores de esa pérdida de ingresos. En cambio, en el mundo formal hay instituciones laborales como son el salario mínimo, la negociación colectiva, que permiten, al menos parcialmente a estos trabajadores, protegerse de esa pérdida de capacidad de compra de los salarios producto de la aceleración inflacionaria. Por eso decimos en el panorama que el problema más acuciante hoy en la región no es tanto la falta de empleo, sino la calidad del empleo y los insuficientes salarios o ingresos laborales. Y por eso, lo que dice Roxana, la urgencia de la creación de empleos sí, pero formales. Roxana Mauricio, gracias por esta perspectiva. Muchas gracias a ustedes.